Buen momento para todos en el Señor Jesús. Me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, Parroquia San Judas Tadeo, que además es basílica y santuario en el municipio de El Santuario Antioquia, Oriente Antioqueño, diócesis de Sonsón, Río Negro. Hemos venido trayendo unas entregas sobre la vida y obra del Padre Jesús Vicente, Padre salvatoriano, oriundo de este lindo municipio, nacido en Guadalito. Hemos hablado de esa etapa de la infancia, su escuela, las mociones del Espíritu que él recibía para ingresar a la linda comunidad salvatoriana que tenía mucha influencia en el oriente antioqueño, especialmente en el municipio de Granada y el Santuario. Hemos hablado cómo él pues, hizo sus estudios superiores de la comunidad salvatoriana en la ciudad de Bogotá, con la Javeriana, Universidad Javeriana. Fue enviado a España, allí desarrolló un trabajo exquisito sobre el noviciado y las escuelas de pensamiento eclesiástico que tiene la comunidad salvatoriana. Luego fue enviado de nuevo a la ciudad de Bogotá y desde allí a Manizales, es decir, regresa a Colombia y continúa ese trabajo hermoso, juvenil y vocacional, entendiendo la autoformación de los jóvenes de aquella época. Recordemos que el testimonio nos lo han venido dando Candida Rosa Salazar Giraldo, que es hermana, Lucía Salazar Giraldo, hermana, Olga Lucía Bustamante Vázquez, profesora de aquí del municipio del Santuario, y además tuvo la oportunidad de acompañar las misiones salvatorianas, teniendo como vínculo invitada por el Padre Jesús Vicente, llamado ya en la comunidad el Padre Paulito. Nos interesa que continuemos este programa pidiendo salud del Espíritu Santo. Querida Olga Lucía, gracias por este testimonio tan hermoso, tan significativo que viene entregándonos a los televidentes, a quienes se conectan a través de el canal Eclesia Televisión, quienes están con nosotros a través de las redes sociales de la parroquia, canal de YouTube Misión Pura Vida, canal de YouTube de la Basílica y el Facebook. Bienvenida de nuevo. Ya este es el tercer programa. Vamos a pedir una autorización aquí con Comunicaciones para que hagamos una entrega bien bonita porque tuve la oportunidad de leer toda la documentación de despedida que le hicieron al joven cuando se parte a los estudios superiores de esta linda comunidad salvatoriana y no quiero dejarlos por fuera porque hay mucho que decir y el testimonio que dan sus hermanos, la misma comunidad, el testimonio que da el papá, la mamá, la despedida que él hace tan sentida con las hermanas concesionistas. Quiero que avancemos un poco sobre el padre Jesús Vicente, llamado Pablito en la comunidad salvatoriana, y es cuáles fueron las etapas de los grupos misioneros creados por el padre Pablito, en dónde se desarrollaron estos y cuáles fueron las pastorales que desarrollaron. Eh, Buenos días o buenas tardes, esto se transmite. Buen Bueno, momento, este es un momento. bueno, continuamos con la vida del padre Pablo que me emociona, estoy feliz. Miren, yo conozco al padre Pablo cuando tenía como 14 años. Resulta que el padre viene y está en la estrella. Y cuando está en la estrella, él se da cuenta, como él viene, él va es como recogiendo conocimientos y experiencias a lo largo de todo su ir y venir y de sus estudios y de ir a España como para ponerla ya en lo que él de verdad siente y desea. Entonces, él dice, bueno, o sea que se pueden hacer campamentos de misión. Sí, hagamos unos campamentos de misión. Entonces,
empieza una primera etapa. Y fue la etapa de las misiones de vacaciones. Entonces es así como con otros religiosos, teniendo una hermana a la presentación, estudiantes de los salvatorianos, pues en diferentes etapas, seglares, se van para el Chocó y llegan a un lugar que se llama San José del Palmar. De San José del Palmar se va a otro corregimientico de San José del Palmar, pues hay que decir, pues no llegar allá, se iba por el Valle, pasaba por Pereira, después pasaba por Pereira, no, pasaba por donde hacen los bordados, ¿cómo es? Bueno, y de ahí se va a través del valle, se llega al Chocó. Pues no se estaba llegando a ninguna ciudad, se estaba llegando a unos pueblos por allá lejísimos, en selva adentro. Se llega a San José del Palmar, allá se está, y las personas se quedaban 5 días allá como en un retiro, ¿cierto? Como fortaleciéndose espiritualmente y precisando qué era lo que iban a hacer en cada lugar. En su imaginario, Pablito pensaba que llegaba y que, bueno, iban a estar esperándolos y ta. Resulta que se encontró que eso no era así, ¿cierto? Llegan y la primera vez se van llegan a una parte que se llama, me parece que es Urábara, y bueno, llegan a un lugar y le dicen, se encuentran allá como al inspector, porque eso es después de caminar un montón de tiempo, selva adentro, con un guía, y el grupo en el que él iba, porque se dividieron en 2 grupos para atender 2 veredas selva adentro, entonces se encuentran con un cartel que decía, bienvenidos a como que a la pantomima misionera, o sea, a este teatro misionero, o sea, y, y no se encontraron a nadie. No habían casas, no había como... Entonces empiezan a hacer un trabajo de buscar a la gente, de hablar con la gente, pero no es que yo digo, entonces aquí no hay nadie, me voy allá a la esquina, no. Eso había que caminar a veces 1 hora, 2 horas, hora y media por selva adentro para uno encontrarse a alguien con quien hablar. Lo cierto del caso es que después les dicen que ese lugar allá, Burabra, ya me acordé, decían que ese era Puerto Machete, que allá la gente, ellos preparan un licor que es como un aguardiente, le llaman beach, yo lo vi preparar alguna vez, y es un destilado del jugo de la caña, pero así, destilado puro, alcohol puro. Y resulta que tomaban todos, desde el mayor hasta el más chiquito, hombres y mujeres. Entonces, en medio de todas esas borracheras podía pasar de todo, ¿cierto? Llegan entonces a una comunidad, supuestamente una comunidad en donde los iban a sacar, donde seguramente no iban a durar más de 2 días, y resulta que no. Cuando ya se regresaron, ellos se encontraron con que había toda una cantidad de gente que viajaba, caminaba 1 hora, hora y media, 2 horas, para poderlos escuchar y ver, ¿cierto? Y claro, todos los sacerdotes aprovechaban pues para bautizar, o sea, administrar todos los sacramentos y dar a conocer a ese Jesucristo que estaba con ellos y del cual muchos no habían oído nada. Miren, cuando yo fui la primera vez al Chocó, yo pensaba que yo era muy pobre. Yo pensaba que mi familia era de las más pobres del pueblo. Cuando fui allá, me di cuenta que yo era una desagradecida, porque nos encontrábamos personas, niñitos completamente en peloticas, con esos ombligos grandotes, así como un botón, corriendo por todas partes, unos negritos todos barrigoncitos, con unos ojos lo más de lindos, así brillantes, y que se le colgaban a uno, y las mujeres con un trapito acá, como una especie de falda, pero no veía que era una tela, nada de aquí para arriba porque no había, y hombres que usted los veía también con una pantaloneta y una camiseta tan raída que de verdad que parecía un colador. O sea, ¿qué pasaba? Era su única prenda.
Lo mismo las mujeres. Era su única prenda. Y entonces yo decía, Dios mío, y yo me quejo, y yo tengo más de 10 prendas. Y yo me quejo y tengo más de un par de zapatos. Y yo me quejo y en mi casa por lo menos hay aguapanela y arepa. Pero usted llegaba y se encontraba con que en una chocita muy humilde habían 10 niños chiquiticos, así, en escalita, que tenían un tarro de galletas donde hervían agua o donde cocinaban lo que nosotros llamamos los dátiles, los murrapitos. Ellos cogían, los cocinaban así, verdes, con sal, y eso se lo comían. Esa era la comida. Y si estaban muy de buenas, si estaban en cosecha de chontaduro, pues entonces, claro, se cocinaba el chontaduro, todos se sentaban en el piso alrededor de los chontaduros y cada uno iba comiendo, ¿cierto? Entonces uno decía, Dios mío, ¿cómo viven? ¿Cómo se sostienen? La selva les daba, pero no les daba tanto. Y habían ríos hermosos, ríos hermosos. Yo la primera vez que vi el río Ingará, yo dije, Dios mío, este es un río miedosamente hermoso. Esto era una cosa gigante, grande, sonaba la cosa más linda. Mejor dicho, uno se sentía como una hormiguita. Esa era como la grandeza de Dios ahí, en esa naturaleza, en ese río, en todo. Pero indudablemente que era un río muy peligroso. Y ya no tenía peces. No tenía peces porque muchas veces la gente, por el afán de conseguirlos, tiraba tacos y habían acabado con la pesca. Entonces, apenas aparecían unos pececitos así chiquiticos que les decían guacucos, eran muy ricos, pero ustedes sí que se comía un guacuco en un mes, era una cosa rarísima. Bueno, también aparecía, tenían en algunas otras partes tenían eh, plátano, un plátano muy grande, muy bonito. Cuando había plátano era muy bueno porque entonces también había comida. Pero usted se encontraba otras condiciones que era, o sea, primero que usted tenía que llegar y empezar lo que decía el padre Pablo, usted llega y conoce la cultura de estas personas. Usted no puede decir es que esto está mal hecho, usted no puede decir es que esto está pecado. ¿Cómo le va a decir usted a una persona que no tiene ropa que es pecado que las mujeres no tengan ropa de aquí para arriba? ¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a decir a un niño que no tiene ropa que es pecado que usted esté por allá sin ropita y tocándose los genitales a un niño? O sea, no. O que están molestando al otro hermanito que está sin ropita, metiéndole un palito por el ano, por ejemplo. Pues en un juego, ¿cierto? Usted no puede hacer eso. O sea, era empezar a mirar qué estaba sucediendo allá y empezar, por ejemplo, a mirar cuáles eran sus fuentes de ingreso, cómo se podía transformar esas realidades de allá, cómo se podía empezar a intervenir la comunidad, pero desde lo que ellos mismos consideraban que les estaba haciendo falta y que podían cambiar y que les gustaría tenerlo y que era bueno. ¿Qué cosas ellos consideraban que no debían hacer o que no debían vivir? ¿Y por qué? Y Claro, todo a la luz del Evangelio. claro, doña Olga Lucía Bustamante, creo que es un testimonio misionero suyo muy importante, incluso para nuestro grupo de misión en las diferentes parroquias de la diócesis de Asunción Río Negro. Y todo esto trazado por el padre Pablito en esas misiones lindas sanpatorianas, en este caso en el Chocó. Yo sí quiero, porque ya para este último programa el tiempo se agota, y yo sí quiero que usted Esta parte sí es muy importante. nos diga un poquito sobre esas características humanas del padre Pablito, características humanas, pastorales, sacerdotales de Pablito, y a la vez, ¿por qué estamos hablando de él hoy? ¿Qué hay de hoy? ¿Qué hay en el hoy de él? En la memoria de quién está. Yo entiendo que hay comunidades, no sé si en el Chocó, que celebran el día, por ejemplo, de su muerte,
para que también leemos la palabra de nuevo a Candida Rosa y a Lucía Salazar en este momento tan lindo de despedida de esta tercera entrega y de agradecimiento. Bueno, vea, yo digo, estamos empezando apenas como la parte fundamental de su obra. Yo trataré de resumir poquito porque hay mucho por hablar. Pero mire, esa primera etapa fueron las misiones de vacaciones, en donde hubo mucha gente. Pero resulta que al llegar de esas vacaciones, o sea, al llegar de contacto con la comunidad, se llegaban a 5 días de análisis, de reflexión, de mirar qué, o sea, se volvía a repensar, era acción, reflexión, acción, ¿sí? Y a la vez cada uno de los que estaba allá o los grupos de personas que estaban allá, que eran de diferentes partes del país, entonces llegaba y en su lugar formaba un grupito de misión. Entonces allí teníamos nuestros propios grupos de misión y empezábamos a trabajar. Lo mismo que trabajábamos allá en esa comunidad, lo empezábamos a trabajar al interior nuestro. De ahí que él haya escogido el nombre de Pablo. Claro. Pablo, que donde llegaba dejaba comunidades y Ajá. luego a través de cartas retroalimentaba y algunas de ellas lograba luego visitar. Sí. Pero sí, ya por el tiempo tenemos que centrarnos. Nos quedan faltando en 3 esa- etapas. en Se esa las menciono así sea que después hablemos de ellas. Sí, solo mencionadas Sí. para que ya en una cuarta entrega de algún programa. Qué bueno fuera que sí. Miren, se da una segunda etapa en donde dicen, bueno, esto está muy bueno, pero es que nos vamos y hay cosas que no. Entonces, ¿por qué no organizamos unos equipos permanentes de misión? Y el padre Pablo pide permiso, se lo da a la comunidad y se va para el Chocó en un equipo permanente de misión. El trabajo que se hizo fue de tipo pastoral, apostólico, fue social. Entonces, por ejemplo, si había unas problemáticas muy grandes, y así allá, por ejemplo, se fundó una cooperativa, se organizaron grupos de mujeres, de campesinos, para que ellos a la vez se organizaran. Y así se estuvo en el Chocó mucho tiempo, en diferentes partes promoviendo las comunidades. Por una razón que no la voy a explicar ahorita porque no da el tiempo, debe salirse del Chocó y el padre Pablo se va para la costa. Entonces estuvo ay, se me fue. Estuvo en La Unión, en Sucre, en San Pues, bueno, por esos lados. Y ellos pensaban, bueno, ya tenemos una experiencia, aquí podemos aplicar esto o lo otro. Pero resulta que se encontraban con unas realidades totalmente distintas y tuvieron que volver a empezar, reaprender, construir cosas nuevas. Claro, él es el itinerario misionero, sí, que siempre hay que estar ajustando una cantidad de cosas y de acuerdo al contexto en el cual se encuentra el misionero, pues hay que leer también esa cultura de la gente y hacer que el evangelio se vuelva cultura. Eso que usted está diciendo es muy importante, perdón. Quiero que me le pase el micrófono a Candidita para que ella tiene unas palabritas de agradecimiento a Claver por ese trabajo que estamos realizando y claro, quedamos como en deuda con un programa número 4 que debemos realizar porque hay mucho testimonio y gracias de verdad doña Olga Lucía Bustamante Vázquez por ese testimonio tan lindo. Ahora sí, las palabritas suyas que quiere dar a Claver por este trabajo que está realizando tan bonito. Bueno, yo me siento muy feliz aquí con Lucía y con toda la familia, porque toda la familia se siente muy contenta de ver que están actualizando la vida del padre Pablo. Es una dicha para nosotros, es una alegría muy grande para toda la familia, porque la familia fue muy numerosa. Mamá tuvo 12 hijos. Fuera de que ella se casó primero y tuvo una. Y con el segundo tuvo 12. Excelente. Entonces, hubieron 2 sacerdotes. Y casi yo quería venirme para el convento de las monjas. Y vine del médico y me dijo, usted está excelente, yo no sufría de nada,
Trabajé 38 años con los padres en Sí. el Candy, almacén parroquial. Candidita, 38. de verdad que la Fui felicito por lectora, la fui felicito por catequista, en todo El- lo que yo podía ayudar en la parroquia. También hay un video sobre Candidita que los invito para que lo vean, sobre ese testimonio que ella tiene a nivel de iglesia. Pasémosle el micrófono a Lucía Y entonces, Salazar, a Lucía, algo Iván- más, alguna Iván David, idea que ha sido tan tan querido. generoso, ha sido muy querido, muy Bien, querido. bien muy pueda doña agradecida, Lucía ya para muy despedir, agradecida. unos minuticos Sí. para que se despida en este programa tan especial que estamos realizando sobre el Padre Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad, que la gente se dé cuenta, la persona que tuvimos aquí en el pueblo, que aún pues que no nadie, ni siquiera nosotros verdaderamente lo conocíamos como era y como ya nos dimos cuenta después. Fue un gran santo, una persona muy humanitaria, muy dada fue a los pobres. De antemano, muchas gracias a la parroquia, a todos, por esta oportunidad tan linda que nos dan. Muy bien. Le agradezco de verdad a Candida Rosa, a Lucía Salazar, a Olga Lucía Bustamante, que está, que se habla. ¿Alguna recomendación? Porque ya Bueno, tenemos vean, que cerrar el vea, programa. padre, lo que pasa es que llegamos hasta ahí porque cómo no hacer un encuadre, cómo no hacer, enmarcar como por qué Pablito fue el que fue y es el que sigue siendo. Entonces, les quedo debiendo para el próximo programa que será denso, ese trabajo comunitario y las características bellísimas, humanas, cristianas, yo diría de esa bondad de Dios que acompañaron al padre Pablo y que por eso hacía que la gente se enamorara de ese deseo de servir. Gracias de verdad, Olga Lucía, qué testimonio tan lindo sobre el Padre Jesús Vicente, hoy llamado Pablito. Que el Señor a usted los bendiga y claro, le debemos otra entrega sobre la riqueza que tiene la vida vocacional, sacerdotal, ministerial del Padre Pablito. Por supuesto, Claver, muchas gracias, ahí estuvo detrás de cámaras Muchas también en gracias. esta tercera entrega sobre el Padre Jesús Vicente, llamado en la comunidad salvatoriana Pablito. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.